Capítulo 37 de Ezequiel, una porción conocida por la mayoría de los creyentes. Y vamos a leer desde el verso 1 en adelante, que dice de la manera siguiente. Vamos a estar de pie para dar lectura a la palabra. Dice el verso número 1: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Verso 7 dice: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a las tierras de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Y quisiera esta oportunidad hablar acerca de el primer paso a la restauración. El tema de este día es el primer paso a la restauración. Bueno, cuando nosotros somos recién convertidos, quiero comenzar con esto. Cuando somos recién convertidos, sucede algo en la vida del creyente, y es que comenzamos a buscar cómo obedecer y cómo honrar al Señor. Es decir, que andamos buscando siempre la oportunidad de conocer cómo agradar al Señor en esta nueva vida que el Señor nos entrega. Y es ahí donde los primeros pasos se van dando. Comenzamos bautizándonos en agua, obedeciendo todo lo que la Biblia dice. Nos guardamos de no hablar palabras que deshonren a Dios. Nos guardamos muchas veces de todas aquellas prácticas que nos tenían atados al pecado. Pero es una obediencia realmente sin cuestionamientos.
Estos son pasos que uno va tomando cuando recién se convierte al Señor. Hoy en esta porción que hoy hemos leído encontramos un relato de una visión que en el espíritu recibe el profeta Ezequiel. Ezequiel es uno de los profetas que tuvo varias visiones. Dentro de esas visiones Dios le mostraba el estado espiritual que Israel tenía. Era de esa forma que Dios le daba los vistos a su pueblo a través del profeta. Y en este capítulo 37 encontramos una visión más, una visión del verdadero estado del pueblo de Dios. Y nos habla específicamente de un valle de los huesos secos. Yo creo que la mayoría quizás hemos escuchado, por lo menos si somos ya creyentes, un poco acerca de los huesos, del valle de los huesos secos. Y aunque la profecía habla acerca de los huesos secos siendo el pueblo de Israel, porque los últimos versos lo dicen: este es mi pueblo Israel. Ese pueblo que dice que Dios lo ha abandonado, pues ve y diles, le dice al final, que yo lo voy a restaurar. Y es un mensaje de mucha esperanza el que nos trae esta palabra este día. Pero además de eso, me gustaría entrar en un tópico que me llamó mucho la atención cuando lo comencé a considerar. Y es que me llamó la atención el hecho de que estos huesos en la visión llegaran a estar secos, como dice Ezequiel, en gran manera. Hay dos maneras que los huesos, espiritualmente hablando, se llegan a secar. Por un lado, o en primer lugar, los huesos se pueden llegar a secar cuando hablamos en términos espirituales. Voy a decir, la vida espiritual se puede llegar a secar por dos razones. La primera razón es por esperar por mucho tiempo sin ver resultados, que es el argumento, o no el argumento, pero es la base de todo lo que el Señor le dice a Ezequiel. Este pueblo quizás ha estado esperando mucho tiempo, no han visto una respuesta de parte de Dios, por lo tanto fueron secándose las esperanzas. Es decir, que uno se puede secar en la vida espiritual al esperar mucho tiempo por una respuesta, y al no llegar la respuesta uno llega a dudar y a pensar de que Dios realmente no va a responder, y eso hace que uno vaya perdiendo las esperanzas, se empiecen a secar las expectativas, y llega un momento donde ya no se espera nada de parte de Dios. La fe se comienza a desaparecer más bien, y entonces a eso se le puede llamar huesos secos. Esa es una manera con la que podemos comparar la sequedad de esos huesos. Pero también hay una segunda forma que en la Biblia encontramos que los huesos se secan, y es la forma con la que David dice que mientras él cayó su pecado, sus huesos se envejecieron. Entonces la segunda forma es, sin lugar a dudas, por la desobediencia al deseo de Dios. La desobediencia al deseo de Dios. A Israel, mis amados hermanos, le fue profetizado una y otra vez acerca de huesos. Por ejemplo, cuando Jeroboam había edificado un altar para adorar a Dios de una manera que Dios no había dicho, un profeta de Judá subió hasta donde estaba Jeroboam y le dijo: por cuanto has levantado un altar que Dios no te mandó a levantar, en ese mismo altar se van a sacrificar huesos de sacerdotes. Es en este altar donde se pagarán las cuentas de la idolatría de mi pueblo. También Dios había hablado por medio de Ezequiel que la casa de Israel, por su idolatría, también serían reducidos a huesos. Es decir, que Dios ha utilizado una y otra vez el tema de los huesos para dar a entender ese alejamiento que su pueblo había tenido de él. La desobediencia abierta, el Señor, esa desobediencia desafiante, abierta,
el Señor la pone en una perspectiva de mayor castigo, la pone como una idea de huesos secos, como muy secos, como de verdad totalmente arruinados. Y esa es la manera en que en la Biblia encontramos lo que Dios le habla a Israel en cuanto a huesos secos. Quiero agregar un elemento también antes de ir al desarrollo total del tema, y es que Ezequiel también es el profeta que introduce por primera vez la responsabilidad individual. Es decir, que todos conocían en Israel la responsabilidad nacional, aquella responsabilidad nacional que si uno fallaba, toda la nación pagaba. Pero es Ezequiel en el capítulo 18 que nos habla acerca de la responsabilidad individual. Alma que pecare, esa morirá. Que si el malo o el impío hubiese hecho mal, pero se arrepintiera, entonces si él hiciese justicia, se salvará. Y si el justo hubiese hecho muchas cosas buenas, pero al final hiciese cosas malas, será castigado. Bueno, teniendo ya esta perspectiva, es un hecho que Dios ha de castigar la desobediencia, y esta es parte del castigo. Esta porción nos habla de parte de ese castigo que Dios le traería a Israel. Ahora voy al tema en sí. ¿Cómo es en realidad que sucede la desobediencia en la vida o sucedió en Israel, y cómo sucede en la vida nuestra también, en la vida del creyente? ¿Cómo es que sucede? Bueno, realmente las personas que no conocen las Escrituras se engañan a sí mismas, porque la gran mayoría de ellos, yo le llamo el engaño de los simples. Los simples se engañan a sí mismos porque ellos esperan repercusiones inmediatas a la desobediencia, y se engañan a sí mismos confiando en su propia astucia. Y ellos dicen: no pasó nada, mire, ya pequé y no pasó nada, yo creo que no va a pasar nada. Yo creo que eso de los predicadores, que Dios castigue y cosas, ha de ser un chiste de mal gusto. Pero realmente es que en la Biblia lo que encontramos es que la desobediencia no llega abruptamente. No es que alguien se convierte en un verdaderamente desgraciado, en una persona. Es como un asesino, no comienza asesino, comienza odiando. Es como la prostituta, no comenzó prostituyéndose, sino que hubo una degradación en sus valores y en sus principios que la lleva hasta un punto donde ni ella misma se reconoce. Y ese es el engaño de los simples, que los simples piensan cuando cometen desobediencias a Dios. Ellos dicen: bueno, si no es para tanto, no creo que yo llegue a tanto. Entonces yo quisiera que viéramos brevemente cómo es esto de la desobediencia, cómo sucede. Porque aquí tenemos un valle lleno de huesos secos, y los huesos no se secan de la noche a la mañana. Esto es semejante a un árbol. Un árbol, usted puede cortar la raíz, pero todavía las hojas siguen verdes el siguiente día. Y así puede pasar por varios días hasta que comienzan a secarse las hojas, pero toma tiempo para que las hojas se sequen. Lo mismo sucede con los huesos. Los huesos no llegan a secarse al extremo que dice Ezequiel, de la noche a la mañana, sino que hay una secuencia, y veamos esta secuencia. En primer lugar, cuando alguien va en camino a hacer un montón de huesos secos, lo primero que sucede, si toma nota, es la primera etapa, es la desobediencia en cuanto a la violación de la conciencia. Es esta desobediencia que no trasciende a mayores cosas, sino que es solamente cuando la persona, cuando el creyente comienza a violar su conciencia. Sabe que algo no está bien, pero lo hace, y solo su conciencia lo sabe. Entonces esto sucede en cosas neutrales, en cosas pasajeras, pero que la persona comienza a violar su conciencia. En esa etapa, las justificaciones que el creyente que va en camino a secarse tiene
son justificaciones muy astutas. Él mismo dice: no creo que esto sea malo si yo lo hice hasta con buena intención. Esa desobediencia, que es la violación, la primera etapa de la desobediencia, que es la violación a la conciencia, es algo que nadie más lo descubre. Es algo que la Biblia le llama doblez. Doblez es cuando usted dice la verdad mintiendo. Doblez es esa actitud de decir: ¿por qué usted no se congrega? Dice: es que he estado enfermo. Pero realmente no es la enfermedad, sino que hay otra condición que muchas veces es una condición espiritual que no le permite congregarse. Pero pues nadie puede discutirle que usted está enfermo. Pero usted está usando de doblez, porque cualquier otra cosa sí la hace durante el día. Quizás va al trabajo, quizás hace muchas otras actividades, pero para congregarse dice: no, yo estoy enfermo. Eso es doblez. Pero esa es una violación de su conciencia, porque nadie más lo sabe. Es solo usted sabe que esa no es la última verdad, que es solamente una excusa. A eso la Biblia le llama doblez. Ahora, quien sigue esta ruta pronto encontrará un camino ancho, y pronto va a tener más excusas y más excusas y más excusas, pero todavía no se ha secado. Sigue siendo creyente, todavía se reúne en la casa de culto, aleluya. Todavía canta, todavía parece que las cosas van bien. Pero luego está la segunda etapa. En la segunda etapa encontramos la desobediencia justificada. La desobediencia justificada. La desobediencia justificada es cuando vemos a otros que no les ha ido mal en la vida de desobediencia. Entonces, como no les ha ido mal, uno empieza a decir y a justificar que hay otros que son más malos que uno. Las personas comienzan a encontrarle justificaciones a sus actos, porque dicen: si fulano también pecó, mire, y ahí está todavía, hasta pastores. Entonces son desobediencias justificadas. Algunos llegan a esa etapa justificando sus malos hechos aún con las escrituras. Otros llegan a esa etapa número 2 de la desobediencia justificada, y es que empezamos a compararnos con los demás. Las personas empiezan a comparar con los demás, pero obviamente su comparación es para evitar la santificación. Ellos no se quieren santificar. No sé si me va siguiendo en el pensamiento. En esa etapa, el creyente comienza a encontrar a otros con las mismas confusiones espirituales que él o ella tiene. Y al encontrar a otros, se siente halagado. Dice: bueno, somos muchos que estamos con estos mismos problemas. Pero luego está la etapa número 3. En la etapa número 2 todavía los huesos no están secos. Está la etapa número 3, y es cuando de lleno está la falta de temor a Dios. La falta de temor a Dios. Esa es una etapa bastante crítica ya, porque en esa etapa la persona se convence de que se saldrá con la suya. La persona se conforma con tener lo básico para existir, aunque la vida cristiana no sea lo mejor y ya no tengan ninguna conexión con Dios, pero siente que puede salir adelante solamente con lo básico para existir: la comida, el techo, lo necesario, pero sin tener paz con Dios. En esa etapa de falta de temor a Dios se menosprecia el sacerdocio, se menosprecia al profeta, se menosprecian los líderes cristianos. En esa etapa se critica todo lo que la iglesia hace. Ya es una etapa de muerte, aunque todavía los huesos no están secos, pero ya es una etapa de muerte espiritual. Y en esa etapa la persona ya se asocia con otros y ya encuentra a otros resentidos igual. Y luego está la cuarta etapa, que es la apostasía. Apostasía no es otra cosa que apartarse del camino. La apostasía ya es la etapa final. Es cuando la persona ha llegado a tener una postura desafiante ante el evangelio. Y aquel que un día amó al Señor y hasta le sirvió al Señor, llegó a secarse hasta que llegó a tener una postura contraria al evangelio. En esa etapa número 4 de apostasía,
lo que encontramos es enojo contra todo lo que represente los intereses de Dios. Tal vez usted alguna vez se ha encontrado con gente así, que ellos son bien amables, pero cuando usted dice no, yo soy creyente, se enfurecen. Se enfurecen al punto que empiezan a decir, yo pensé que usted era diferente. Empiezan a maldecir, haberlo sabido. A mí esa gente me cae gordo, como dicen en México, me caen mal, me caen pesado, no los quiero. Por favor, si usted es de esa clase de gente, por favor no se acerque a mí. Ya son apóstatas, apartados totalmente de la fe. En esa etapa ya hay una burla de todo lo que es sagrado. Ya se burlan de todo lo que es sagrado. Yo conocí a un joven que fue bautizado en Espíritu Santo, pero que un día comenzó en ese deterioro del que le estamos hablando hoy. Y yo recuerdo cuando él llegó a la cuarta etapa, y me dio mucha tristeza, porque ahí me di cuenta que él estaba totalmente seco, porque comenzó a burlarse de las personas que hablaban en lenguas, y comenzó a burlarse de lo que un día él también había experimentado. Y entonces llegó a apostatar totalmente. Pero ¿cómo inició todo? Todo inició con una desobediencia a la conciencia, una desobediencia mínima. Luego pasó a una desobediencia justificándose. Mira, si otros también, mira, si el otro que era coordinador, mira lo que hizo. Luego llega a faltar el temor a Dios totalmente. Y por último, la apostasía. Pero todo comenzó con una desobediencia de violación de conciencia, con algo muy sencillo. Así comenzó todo. Y por eso hoy la porción nos cuenta cómo Dios lleva al profeta a un valle de huesos secos. Esos huesos, no, óigame, yo voy a terminar rápido. Esos huesos no se secaron de la noche a la mañana. La porción de hoy nos habla cómo Dios lleva al profeta y le dice, mira, este es un valle lleno de huesos secos. Y de acuerdo a la porción o a la visión que el hombre de Dios está viendo, ese había sido un ejército. O sea que había sido un ejército significa que de repente que habían sido valientes, que habían sido fuertes, que habían sido guerreros, pero sobre todo habían sido obedientes. ¿Cuál es la cualidad de un ejército? ¿Cuál es la cualidad de aquellos que están en el ejército? Obedience, obediencia. El que está en el ejército recibe órdenes, no cuestiona, obedece. Y eso es lo que hace que el ejército funcione. Porque imagínense, explicarle a toda la tropa por qué se van a hacer las cosas, no terminamos hoy. Explicarle a alguien en medio de la guerra por qué la estrategia se va a hacer de una o de otra manera, no se hace la guerra. Si es un ejército, intrínsecamente se sabe que es obediente. Quiere decir que este ejército llegó a estar como huesos secos por desobediente. Ahora, para eso el Señor viene y trae una cura. Trae la medicina, escuche esto por favor. Trae una medicina gloriosa, porque Él lo que hace es que lleva al profeta, lo lleva precisamente a un valle de huesos secos que se comenzaron a secar cuando comenzaron a desobedecer. Comenzaron a secarse cuando empezaron a desobedecer. Comenzaron a secarse cuando pusieron a un lado la palabra de Dios. Y entonces dice la Biblia, escuche esto, la Biblia dice que fue llevado este hombre, el profeta de Dios, delante de esos huesos. Y él le pregunta al Señor en el verso 3: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y él le respondió: Señor Jehová, tú lo sabes. Entonces el Señor le dice: profetiza entonces y diles, oíd palabra del Señor. Así ha dicho el Señor. Y le dice que profetice. Y el verso 7, si usted es tan amable y lo revisa, dice lo siguiente: oiga cómo Dios, el primer paso para restaurar huesos secos, el primer paso para la restauración. Verso 7: profeticé pues como me fue mandado. Ahí me quiero detener. Profeticé pues como me fue mandado.
pensemos por un momento, ¿cómo es esto? Profeticé como me fue mandado. Yo no sé usted, pero personalmente yo he estado frente a personas en un estado físico bastante deteriorado, donde los médicos los han desahuciado y ellos quieren que llore por ellos. Y entonces en mi humanidad he visto la desesperanza y he pensado en mí mismo, ¿realmente valdrá la pena orar por esta persona? Pero al mismo tiempo viene el Espíritu de Dios sobre mí y me recuerda que el que sana no soy yo, el que sana es el Señor. Escúchalo bien, si estás enfermo, el que sana es el Señor. Y entonces yo hago a un lado mi humanidad y empiezo a declarar lo que Dios ha dicho en su palabra y confío en esa palabra, y eso es todo. Porque para restaurar la fe, para restaurar matrimonios, para restaurar lo que se tenga que restaurar, se tiene que volver al paso primero, al primer paso, al paso número 1 para restaurar, y es la obediencia sencilla. Es la obediencia que no cuestiona. Es esa obediencia que dice el profeta Ezequiel: yo profeticé como me mandaron, porque estoy viendo que esos huesos están secos, no hay esperanza. Y no solo están secos, sino que están bien secos en gran manera. Ni siquiera porque hay huesos que todavía están como húmedos. Estos estaban secos en gran manera. Pero qué bueno que Dios levanta a un hombre, a este profeta, y le dice: profetízales, porque el problema de esos huesos es que desobedecieron. Y para sanar a huesos que han desobedecido se requiere de alguien que obedezca, no importando las condiciones. Y el profeta dice: profeticé pues como me fue mandado. El profeta no argumenta, el profeta no cuestiona. Los huesos estaban secos por desobedecer lo que se les había mandado. Es que miren, hermanos amados, hay consejos que nosotros los ministros damos porque Dios nos ha mandado a hacerlo. Es que hay predicaciones que nosotros predicamos porque Dios nos ha mandado a darlas. Es que hay decisiones que se han de tomar por obediencia. Si vas a ser restaurado, necesitas comenzar a obedecer. Si quieres entenderlo todo, nunca vas a obedecer. Si quieres comenzar a entender todos los caminos del Señor, pues estás arruinado porque no lo vas a entender. El Señor dice: la obediencia es mejor que los sacrificios. Es que obedecer es mejor que muchos sacrificios. Algunos están secándose en la vida cristiana porque quieren entenderlo todo. Y el Señor le dice a Ezequiel: profetiza. Y Ezequiel dice: yo profeticé como se me fue mandado. Es que nosotros, si queremos ver restauración, si queremos ver huesos levantarse de la tierra y levantarse y ser un ejército una vez más, tenemos que regresar a la obediencia sencilla. Ese es el primer paso. Y dice Ezequiel: y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima, pero no había espíritu en ellos. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre. Y el verso 10 dice: y profeticé como se me había mandado. Yo no sé cómo lo va a hacer el Señor. Yo no sé si Él lo va a hacer hoy, lo va a hacer mañana, pero vengo a decirte cómo Él me ha mandado, y se acabó. Usted y yo lo que tenemos que hacer, si vamos a ver la gloria de Dios sobre nuestras vidas y sobre nuestras familias, tenemos que regresar a la simple obediencia. Dele gloria a Dios, al Señor, a la simple obediencia. Hay momentos que servimos a Dios porque Él nos ha mandado. Quizás no entendamos muchas cosas, pero qué bueno que le podemos obedecer como Él nos ha mandado. Qué bueno que Ezequiel me empezó a decir: bueno, Señor, ¿y cómo va a ser esto? ¿Y cómo es que la carne le van a hacer ahí? ¿Y cómo es que se van a levantar? ¿Y cómo es que van a hablar? ¿Y cómo es que van a tener espíritu? Es que hay cosas en la vida que no vamos a poder entender, pero si nosotros regresamos al primer paso para ser restaurados, que es la obediencia. Ezequiel llegó a un valle de huesos secos, de gente desobediente, pero Dios levantó a un hombre obediente, porque la obediencia es más que los sacrificios.
La vida cristiana robusta se vive en ese nivel de obediencia. Porque muchas cosas que Dios pide no tienen mayor lógica, pero obedecer al Señor te va a llenar la vida, te va a llenar tu espíritu. La obediencia de Cristo, o más bien la obediencia a Cristo, es lo que llena la vida de cualquiera. Así esté todo seco y esté muerto, si puedes obedecer a Cristo este día, Él te va a llenar de vida el alma en esta misma hora. Qué bueno que un hombre pudo obedecer. Ezequiel pudo obedecer. Tu familia está esperando que tú obedezcas. Tu empresa está esperando que tú obedezcas. Tu casa está esperando que tú obedezcas. Y todo comenzará a vivir otra vez. La obediencia de Ezequiel. Yo me pongo a pensar. Este hombre, Ezequiel, obedeció como se le había mandado. Y nació un ejército enorme. Porque obedeció como se le había mandado. Hoy levantémonos y comencemos a obedecer la palabra como la palabra está escrita. Si este hombre obedeció como Dios le había mandado y de allí surgió un ejército, ¿qué será capaz de hacer tu propia obediencia? ¿Qué será capaz? ¿Qué Dios está a punto de sorprender a personas aquí. Dios está a punto de sorprender familias de gente que va a comenzar a obedecer, y Dios va a empezar a darles vida y a llenar de vida esa casa. Te lo profetizo en el nombre de Jesús. Está esperando tu obediencia. Está esperando una obediencia sencilla. La obediencia a Cristo. Todo el capítulo 5 de Romanos, del 12 al 21, del verso 12 al 21, que dice, Romanos, Pablo hablando, dice, por la desobediencia de uno entró el pecado al mundo, y por el pecado la muerte. Por la desobediencia de uno, los muchos fuimos constituidos pecadores. Porque Adán, por uno, nos arruinó la vida. Pero también dice que por la obediencia de uno, porque hoy ya no está Ezequiel, pero hoy está uno más grande que Ezequiel, se llama Cristo, y Él es capaz de profetizarle a lo que está muerto, a lo que ya no tiene vida. Él es capaz de decir que haya vida, y Él da vida y vida en abundancia. Pero Él espera una sola cosa: obedience. No hay otro paso. Para restaurar lo muerto no hay otra cosa: obediencia. Hoy quizás estás en cualquier etapa, de repente que estás en la violación de tu conciencia. Has comenzado a violar tu conciencia, y esa es una señal de muerte espiritual. Quizás estás en la desobediencia justificada. Ya está descomponiéndose el cuerpo. O quizás ya estás en la etapa de la falta de temor a Dios. Ya eres una calavera. O quizás has llegado hasta la apostasía. Los huesos están totalmente secos. Quizás te estás burlando de mí. Te estás burlando de lo que hacemos. Quizás has llegado a la apostasía. Pero hay una profecía, escucha bien. Esta profecía no está en el Antiguo Testamento. Hay una profecía desde la cruz del Calvario. Hay alguien más grande que Ezequiel, que fue llevado por el Espíritu y nació por el Espíritu y caminó en medio nuestro y fue levantado en la cruz del Calvario para traer vida a huesos secos, muertos. Nosotros no estábamos medio muertos, estamos bien muertos cuando Cristo dio palabra sobre nosotros. Cristo dijo: el que en mí cree tiene vida eterna. El que en mí cree tiene vida nueva. El que en mí cree tiene perdón de pecados. El que en mí cree, él y su casa será salvo. Es que hay ahora algo mayor que la profecía de Ezequiel. Hoy está Cristo. Alguien más grande que Ezequiel descendió para hablarle a tu vida. No importa en qué etapa te encuentres. No importa si ya te has secado.
No importa si estás en la condición más triste, el Señor tiene poder de hacer vivir tus huesos secos. Tiene poder de resucitar matrimonios secos. Tiene poder de restaurar la salud deteriorada. Tiene poder de levantarte de la misma cama de la muerte. Tiene poder para restaurar tu economía. Tiene poder para restaurar tu familia, tus hijos. Tiene poder para restaurar tus sueños. Si comienzas a obedecer un poco, pero de una vez, una sencilla obediencia, sin argumentar. Todo comienza con ese primer paso. Obediencia en lo poco. Obedece, obedece. El profeta comenzó obedeciendo lo que le decían. Y en la visión, él obedeció por lo que le decían. Y la etapa es la siguiente. Comienza y obedece una vez. Y ve que ya tienen los huesos, tienen carne, tienen piel, pero no hay espíritu en ellos. Y el Señor le dice: sigue obedeciendo. Sigue obedeciendo. Y el profeta siguió obedeciendo. Me imagino que la segunda vez fue más fácil, porque la primera vez los huesos estaban secos y en gran manera. Pero él, al haber obedecido un poco, ya vio que habían huesos con carne y con piel. La segunda vez que obedeces ya es más fácil. Dice el Señor: comienza hoy y el Señor va a restaurar tu vida. Comienza hoy y el Señor trae vida nueva a tu casa. Porque cuando comiences a ver los resultados, sigue obedeciendo, porque hay algo nuevo que el Señor está haciendo esta tarde. Ha habido un potencial muerto en tu vida que el Señor quiere resucitar hoy. Hay esperanza. Yo termino ahora. Hay esperanza. Hay esperanza para aquellos que se han apartado. Vuelvan hoy al Señor, a la sencilla obediencia, y dejen que el Señor haga la obra que solo Él puede hacer. No cuestiones más. Dile al Señor: yo voy a obedecer. Alguien está esperando tu obediencia, y Dios comenzará a hacer cosas nuevas. Te lo profetizo en el nombre de Jesús.